¿Cuál es la increíble y transformadora aparición divina? 7 misterios sagrados revelados. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, en la ladera del monte Horeb, una noche oscura cubría el desierto como un velo. Moisés, un simple pastor de ovejas, se encontraba allí, con el alma agobiada bajo el peso del exilio y la culpa. La brisa del desierto acariciaba su rostro cansado, mientras su corazón anhelaba dirección, sediento de un propósito más grande que su dolor. Al alzar la vista hacia la inmensidad del cielo estrellado, de repente, un destello inesperado iluminó la noche. Era una zarza ardiente, que aunque ardía intensamente, no se consumía. Atónito y temeroso, Moisés se acercó con cautela, sintiendo que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. En ese momento, una voz resonó en el aire polvoriento. «Moisés, Moisés, no te acerques. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Éxodo 3:5. El desierto parecía detenerse, y el corazón de Moisés latía con fuerza al reconocer la voz de Yahvé, el Dios de sus antepasados. En su asombro se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Dios lo eligió para una misión monumental: liberar a su pueblo de la cruel esclavitud en Egipto. Éxodo 3:10. Mientras su voz resonaba con poder, Moisés escuchaba la revelación del Yo Soy. Éxodo 3:14. Un misterio tan profundo que transformaría su vida y la de toda una nación. La promesa de liberación vibraba en el aire, y se le ofrecieron vislumbres de plagas que servirían como instrumentos de juicio, del sacrificio del Cordero Pascual y de la apertura del Mar Rojo. Éxodo 14. Sin embargo, el miedo comenzó a hacer presa de Moisés. Su voz temblaba mientras expresaba sus dudas. ¿Cómo podría hablar al faraón? ¿Qué diré a los hijos de Israel? Atrapado entre el miedo y la llamada, la lucha en su interior era feroz. Pero la voz de Dios no titubeó, prometiendo estar con él y brindándole señales para confirmar su autoridad. Con cada palabra, la presión crecía como un torrente. Moisés sentía el peso de su pueblo y la angustia de la incertidumbre. Pero en la presencia santa de Dios, un cambio comenzó a gestarse en su corazón. La vida que alguna vez pareció vacía estaba siendo forjada para un propósito trascendental, un destino que resonaba en cada fibra de su ser. Este instante de revelación trajo consigo una transformación tremenda, donde la incertidumbre se convertía en expectativa. La tensión aumentaba. El primer paso hacia la liberación se acercaba, pero la resistencia del faraón y las pruebas que se avecinaban se hacían palpables. ¿Logrará Moisés confiar en el llamado que Dios le ha otorgado? La historia de su vida, una página atrapada entre la luz divina y el temor humano, está a punto de desarrollarse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada momento el llamado de Dios brillaba con más intensidad, iluminando el sendero hacia un futuro de liberación y esperanza. La duda aún acechaba en su corazón, pero una nueva determinación comenzó a brotar. La historia de la redención estaba a punto de comenzar, como una flor en la roca más dura, desafiante y hermosa. Moisés
Tomó una respiración profunda, imaginando la vasta liberación que lo esperaba al frente, mientras el eco de la voz divina resonaba en su ser. Ve, que yo estaré contigo. La historia de su vida, el destino de Israel y el divino propósito de Dios. Todo se entrelazaba en ese momento sagrado. Moisés, sintiendo el peso de la verdad que se le había revelado, se postró en la tierra polvorienta del desierto. La zarza ardiente centelleaba a su alrededor, y la luz que emana de ella parecía envolverlo en un manto de gloria. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?, cuestionó con voz temblorosa, y en su mente acudió la imagen de todas las noches en las que se sintió impotente y desamparado. La voz del Altísimo, firme como un rayo, respondió: Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Éxodo 3:12. Junto a esas promesas, la incertidumbre del presente se tornó en claridad. Sin embargo, el corazón de Moisés aún albergaba dudas. Si los hijos de Israel me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? La bruma de la ansiedad obscurecía su fe, y temía que la misma nación a la que debía liberar no lo reconociera como el mensajero de Yahvé. Dios, ahora más que nunca, le reveló lo sublime: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Aquella profunda declaración resonó en el corazón de Moisés, un eco inquebrantable que quebró las cadenas de su inseguridad. En esa revelación divina se encontraba no solo el nombre de Dios, sino la certeza de su presencia y poder. Con cada palabra de Dios, la llamada se volvía tangible. Ve y reúne a tus ancianos, y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:16. Las imágenes del sufrimiento de su pueblo emergieron con fuerza, realzando el impulso que comenzaba a crecer dentro de él. Moisés se dio cuenta de que su vida no era un mero caos, sino parte de un tejido exquisito de redención basada en el amor eterno de Dios. Armado con nuevas resoluciones, la voz de Dios resonó en su mente: con mano poderosa aliviaré a mi pueblo de Egipto. Éxodo 3:20. Aquel plan divino parecía tan grandioso como aterrador, y Moisés sintió el fuego ardiente de la misión que se le encomendaba. Sin embargo, la lucha interna persistía. El temor de ser juzgado por sus limitaciones lo consumía. ¿Qué si no les creyeran? Se atrevió a expresar aún con respeto, y al instante Dios mostró a Moisés 3 señales. El bastón se convertía en serpiente, su mano se leprosa y luego sanada, y el agua del Nilo transformándose en sangre. Cada señal revelaba no solo el poder de Dios, sino su profunda voluntad de manifestar su gloria. El tiempo avanzaba y la presión aumentaba. Moisés se encontró entre la gloria de la revelación y las sombras del temor. Pero entonces un destello de certeza iluminó su ser. ¿Quién creó la boca del hombre? ¿Quién hace al sordo, al mudo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Éxodo 4:11. El llamado estaba claro. El propósito era innegable, y sin embargo, algo en su corazón seguía resistiendo. Un último susurro de debilidad emergió. Oh, Señor, envía, te ruego, a quien debas enviar. Aquel breve momento de vacilación generó una respuesta conmovedora de parte de Dios. Aarón, su hermano, sería su boca, y él actuaría como profeta. Mientras esa conversación se desarrollaba en los confines del desierto, el corazón de Moisés comenzó a latir con la determinación de un líder. Con cada señal que le había sido otorgada, con cada palabra de aliento, comenzó a vislumbrar el futuro lleno de esperanza que aguardaba al pueblo de Israel. Así, una vez más, se preparó. Con un propósito claro y la dirección del Santo, Moisés salió hacia Egipto, donde la historia de la redención de su pueblo
estaba a punto de ser escrita. Pero ante él, la sombra del faraón se cernía como un oscuro presagio. Lo que Moisés aún no sabía era que cada uno de esos pasos en su viaje a Egipto lo acercaría al cumplimiento de una profecía antigua, una promesa que resonaría a través de generaciones, revelando un plan soberano de Dios que se desplegaría en el tiempo. ¿Qué encontrará Moisés al enfrentarse al faraón y a su propio temor? ¿Cómo se manifestará la gloria del Señor frente a la opresión? La puerta a la liberación se abría, y la historia tocaba el umbral de una transformación divina. Mientras Moisés se adentraba en la calidez aplastante de Egipto, cada paso resonaba como un eco de advertencia en su corazón. El peso de su tarea se hacía cada vez más palpable, y aunque su hermano Aarón lo seguía, la ansiedad lo envolvía como una nube oscura. Pensamientos de confrontaciones, de rechazo e incluso de condena danzaban en su mente. Por 3 días y 3 noches, Moisés y Aarón recorrieron las antiguas calles de Egipto, bajo la mirada indiferente de aquellos que servían al faraón. Al llegar a los ancianos de Israel, el aire pareció congelarse en anticipación. El Señor, el Dios de vuestros padres, se ha aparecido a mí. Éxodo 4:30, proclamó Aarón, su voz temblando de reverencia. Los ancianos, con caras conmovidas, escucharon la historia de la liberación, y pronto sus corazones se encendieron ante la promesa de salvación. El Señor nos ha visto, murmuraron unos a otros. La esperanza, que había sido un susurro olvidado, comenzaba a renacer entre ellos, mientras sus ojos se iluminaban con una fe renovada por la visión compartida. Aún así, un sentimiento de inquietud se coló entre ellos. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué hemos de permanecer aquí bajo la opresión del faraón?, cuestionó uno de ellos. La verdad incomodaba. El paso de la fe era inminente, pero el camino estaba lleno de incertidumbres. Moisés, escuchando cada alegato, se dio cuenta que su misión conllevaba una responsabilidad divina aún mayor. Con determinación, Moisés y Aarón se dirigieron a la corte del faraón. Al entrar, el aire se volvió pesado, impregnado de soberbia y poder terrenal. Erguido en su trono, el faraón los observó con desdén. «¿Quién es este Yahvé que les da órdenes?», preguntó con una voz que resonaba como un trueno. «No le conozco, y no dejaré ir a Israel». Éxodo 5:2. La respuesta de Moisés emergió de su interior, ahora más fuerte que el miedo. «El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Deja ir a su pueblo para que le celebremos una fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Pero el faraón, desafiando la autoridad del Altísimo, respondió: «¿Por qué deben parar su trabajo? Vayan y trabajen». Y así aumentó el peso de las tareas sobre los hebreos, sumiendo a Moisés en la desesperación. «Señor, ¿por qué has traído este mal sobre tu pueblo? ¿Por qué me enviaste?». Éxodo 5:22. Clamó, desesperado, sintiendo que su misión se tornaba cada vez más sombría. Dios, en su eterna fidelidad, escuchó el lamento. Entrando en el corazón de Moisés como un rayo de luz, pronunció: «Ahora verás lo que haré al faraón, porque con mano poderosa lo dejará ir». Éxodo 6:1. Mientras la certeza se entremezclaba con temor, el nombre de Yahvé resonó en su corazón. «Yo soy el Señor, y yo os sacaré de la servidumbre de los egipcios». Éxodo 6:6. Y así, en medio de la opresión, del sufrimiento y la duda, Dios comenzó a revelar su gloria. En aquellos momentos de duda y desesperación, se trazaba un plan soberano, una narrativa de redención que trasciende las generaciones. Moisés sentía en su interior una chispa de gloria que le decía que la historia no había hecho más que comenzar. Mientras las tinieblas parecían adueñarse de su misión, la luz del propósito divino comenzaba a brillar. Moisés aún no sabía cuán profundas y poderosas serían las señales que el Señor mostraría,
ni cómo cada una de ellas revelaría un misterio sagrado. Lo que estaba por suceder no solo cambiaría el destino de una nación, sino que también dejaría un legado perdurable, inscrito en la memoria de los siglos, recordando la grandeza del Dios que libera. Con renovada determinación se levantó una vez más, dispuesto a seguir adelante, pero aún en su corazón latía una pregunta. ¿Qué otras maravillas y misterios sagrados revelará el Señor en su plan de salvación? La noche descendió sobre Egipto, envuelta en un silencio tenso, mientras las luces de las antorchas parpadeaban a lo largo del camino con las sombras que danzaban, custodiando el anhelo de libertad. Moisés y Aarón se retiraron a un lugar apartado tras su encuentro con el faraón, y el pesar se asentó nuevamente sobre ellos. Las palabras del monarca resonaban en sus mentes como un eco persistente. No le conozco. Sin embargo, en el profundo silencio, un susurro provenía del cielo. Levanta tus manos con fe, hijo de mi promesa, sintió Moisés en su corazón, un llamado inquebrantable, fuerte y decisivo. ¿Qué haría el Señor a continuación? Su angustia crujía bajo el peso de la obediencia, dispuesta a resplandecer en plena oscuridad. Súbitamente, la voz del Señor se manifestó a través de Aarón, quien temblaba de reverencia y asombro. Moisés, el Señor ha prometido dar señales que los hebreos recordarán como testimonio de su poder. ¿Estás listo para preguntar a Dios lo que debes hacer? Moisés, sin dudar, se arrodilló y clamó, «Oh Señor, muéstrame tu gloria. Mientras el faraón resiste, yo confío en tu revelación. Enséñame las maravillas que tienes preparadas». En ese instante, una luz deslumbrante iluminó el lugar, y el aire tembló con la vibración de una voz, «Yo soy el que soy. He visto el llanto de mi pueblo, y responderé con milagros que mostrarán mi poder». A la noche siguiente, Moisés se presentó una vez más ante el faraón. Con el fervor de yugo sagrado, se planteó frente a la soberbia del rey egipcio. «Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva». La respuesta del faraón fue un desafío. «No tenéis poder sobre mí». Pero en el corazón de Moisés, el fuego del propósito ardía más fuerte. Se levantó y pronunció las primeras señales que tambalearon las estructuras del orgullo egipcio. «Por mandato del Dios de Israel, transformaré las aguas del Nilo en sangre». Al instante, la tierra tembló y una oleada de horror se desató mientras el río se tornaba oscuro. El faraón, herido en su soberbia, no reconoció la grandeza del Altísimo, y su corazón se endureció. Así siguieron cada una de las plagas, una tras otra. Ranas, piojos, mosquitos y hasta bestias salvajes. Cada una removía las capas de seguridad del reino, mostrando la impotencia ante el poder del Dios verdadero. Moisés, envuelto en el propósito divino, sentía cómo la fe de su pueblo crecía al ver las maravillas de Yahvé. Este no es solo un acto de liberación, es un acto de revelación divino, proclamó a su gente. El Dios de nuestros padres es el que actúa hoy, y Él no se detendrá. La confianza de los hebreos comenzaba a fluir, brotando de sentimientos de una libertad naciente que apenas comenzaba a vislumbrarse. La tensión creció cuando la gloria de Dios se hizo evidente, un claro recordatorio de que la opresión no sería la última palabra. En medio de la desesperanza, cada señal revelaba un misterio no solo acerca de la libertad física, sino también del plan eterno de salvación que Dios había tejido con amor y fidelidad. Sin embargo, mientras el faraón desafiaba cada señal, Moisés aún sentía que lo más grande estaba por llegar. Él sabía que estas plagas solo eran el principio de algo monumental. ¿Cómo responderá el faraón a la próxima vez que hable Dios? ¿Qué otro misterio sagrado se revelará a través de nuestras pruebas? Moisés se preguntaba encarecidamente. La historia empezaba a desenroscarse.
y la expectativa llenaba el aire. El Señor estaba a punto de desatar un acto poderoso de redención y liberación, una manifestación que cambiaría no solo a su pueblo, sino la historia de la humanidad misma. Los corazones ansiosos esperaban ver la manera en que Dios cumpliría su pacto y cómo lo profundo de su soberanía se entrelazaba con la historia de Israel. ¿Sería este el tiempo en que el desfallecimiento cerrarían el ciclo de opresión? El clamor de la liberación comenzó a resonar más fuerte, atravesando los muros de la opresión. ¿Cuál será la increíble y transformadora aparición divina? El amanecer se acercaba a Egipto, y la tierra aún temblaba por el eco de las plagas. Sin embargo, el faraón no encontraba descanso. Su corazón estaba endurecido como el barro cocido, refractario a la súplica de dejar ir al pueblo de Israel. Moisés, con la ferviente convicción del llamado divino, se preparaba para un nuevo encuentro. En el corazón del hombre residen los caminos de la rebelión, y en la palma de Dios, el juicio de la creación, pensaba Moisés, mientras se dirigía hacia el palacio. La atmósfera se cargaba de electricidad espiritual, como si el cielo mismo se preparase para liberar una revelación que trascendería la historia de su pueblo. Una vez más se presentó ante el faraón. Así dice el Señor, Dios de los hebreos, si no dejas ir a mi pueblo, enviaré una plaga de peste sobre tus ganados. La declaración resonó con el poder de sus ancestros. La mirada fría del rey evidenció que su corazón seguía cerrado. Las palabras de Moisés eran un eco de advertencia, pero el faraón, ciego en su arrogancia, desestimó la amenaza. ¿Acaso hay otro Dios que se interponga en mis decisiones?, se burló. Pero justo en ese instante, una voz profunda resonó en el alma de Moisés. Mira, yo estoy contigo. Así como la sombra del atardecer trae la promesa de la mañana, la peste se desató inmediatamente. Los caballos, los burros, las ovejas y los bueyes de Egipto fueron tocados, y sus cuerpos comenzaron a caer. Los egipcios, angustiados y aterrorizados, comenzaron a perder la esperanza, mientras que los hebreos se aferraron a la fe, recordando las palabras de sus antepasados. Moisés sabía que este acto no solo anunciaba juicio, sino también la revelación de la naturaleza de Dios. Justo es el Señor en todos sus caminos. Y a pesar de que el faraón prometió liberar al pueblo si se detenía la plaga, tan pronto como Dios hizo cesar el juicio, su corazón endurecido se volvió a cerrar. Poco tiempo después, Moisés recibió nuevamente instrucciones divinas. Envía a tu hermano Aarón para que levante su vara sobre el cielo y llueva granizo. La voz del Señor era clara y resolutiva. Las palabras se grabaron en lo profundo de su ser. Aquello no era solo un enfrentamiento físico, sino la posibilidad de que los egipcios reconocieran la grandeza del Dios de Israel. Así, Aarón levantó su vara en el cielo. Nubes oscuras cubrieron la tierra y un estruendo aéreo se escuchó, como el sonido de truenos preparando la llegada de un juicio mayor. El granizo comenzó a caer, con fuego adquiriendo forma entre las gotas heladas. Las viñas y los árboles cayeron, y la devastación se propagó rápidamente. El faraón, viendo esto, se vio obligado a confrontar lo que había rechazado. «He pecado, y el Señor es justo», clamó entre lágrimas. Sin embargo, cuando cesó el dolor, su orgullo emergió nuevamente, sellando su destino. Moisés, mientras entendía la fluidez de la revelación de Dios, en medio del juicio, sentía que los tiempos estaban llegando a su clímax. Cada plaga era un paso más hacia la liberación definitiva, y se le prometieron misterios más profundos que su corazón comenzaba a descifrar. Los hombres que se resisten a Dios no verán el temor y la maravilla de su nombre, meditaba. Cada señal que se manifestaba revelaba que las aguas de la opresión estaban por ser abiertas, pero dentro de su ser,
Moisés conocía que el acto final sería el más grande de todos, el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. La tierra clamaría, y la historia de Egipto nunca sería la misma. ¿Qué mayor gloria se mostrará?, reflexionó mientras se preparaba para el momento decisivo. El corazón de Moisés palpitaba con la expectativa de una liberación que cambiaría el curso de la humanidad. Y así, en el horizonte se perfilaba la clara promesa divina: la última plaga abrirá mis caminos hacia mi pacto de redención, y en ella se revelará la salvación misma. Mientras la historia aguardaba su desenlace, el eco de la fe resonaba con fuerza en el pueblo de Israel. ¿Qué otras maravillas desataría Dios para cumplir su glorioso propósito? La revelación aguardaba, mientras Moisés y su gente se preparaban para la manifestación del plan soberano del Creador. Los días se convirtieron en semanas, y las tensiones de Egipto crecieron a la sombra de las plagas inclementes. El albor que una vez trajo esperanza, ahora mostraba el rostro de la desesperación, mientras la tierra y su pueblo clamaban por liberación. Moisés, en un ardiente conflicto interno, buscaba la guía divina, temiendo la magnitud de lo que estaba por venir. Una noche, mientras Israel reposaba en la penumbra, el Señor habló a Moisés otra vez. Cuando la medianoche llegue, yo pasaré por la tierra de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo el primogénito de las bestias. Las palabras titilaban en el aire como el fuego que consume la paja. Moisés sintió el peso de esta revelación. ¿Cómo puede ser, Señor, que incluso los inocentes paguen por el endurecimiento del faraón? Pero la voz que venía de la nube de testimonio no parecía dar lugar a objeciones. En la justicia de Dios había misterio y amor, así como temor y gloria. Pero a los hijos de Israel no les pasará nada. Pondré sangre en las casas donde estén, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá plaga destructora entre los hijos de Israel, dijo el Señor, mientras una chispa de esperanza ardía en el corazón de Moisés. Tendría que ser un sacrificio, un acto de fe, y en esa obediencia el pueblo podría encontrar vida. Moisés, revestido de fervor divino, se presentó ante los ancianos de Israel. «Escuchad, pueblo mío», exclamó, «preparaos, porque esta noche el Señor actuará. Toma cada uno un cordero según sus casas, y rociad la sangre en el dintel de vuestras puertas. Seremos testigos del poder del Altísimo». Los hebreos se unieron en la solemnidad. Allí, en la noche estrellada, mientras tejían intrincadas historias de familias y la promesa de una tierra añorada, se sentía la presencia del Dios viviente. Juntos querían recordar que la libertad no sería solo física. Su alma también sería liberada del miedo y la opresión. La noche llegó. El silencio se llenó de expectativas y una sombra oscura cruzó la tierra de Egipto. Al mismo tiempo, el clamor de las familias egipcias resonaba en lamentos. El faraón, sintiendo el vacío irreversible de su soberbia, se levantó en desesperación, llevando consigo la sombra de su propia ruina. Viendo la devastación en la tierra de su rey, los hebreos recordaron la promesa de Dios. «No temeremos, porque el Señor está con nosotros», decían unos a otros, mientras miraban la sangre que ahora los cubría como un manto protector. Era una protección que trascendía lo físico, un recordatorio de la lealtad del Creador al pacto hecho con sus padres. La medianoche pasó en impasibilidad, y al amanecer los rayos del sol trajeron consigo la luz de una nueva esperanza. «Salid, id de aquí, vosotros y los hijos de Israel», gritó el faraón, varios clavos de su orgullo destruidos en una noche.
Moisés comprendió que todo había estado en los planes de Dios, que cada plaga había sido una parte esencial del método soberano por el cual su pueblo sería liberado. Se volvió a su gente y les dijo: «Es el tiempo de la liberación». La gloria de la cual disfrutaban estaba más allá de su comprensión en ese momento. A medida que el pueblo avanzaba, el eco de su fe resonaba en el desierto y las puertas de la historia se abrían. Perseguían la libertad, pero también el cumplimiento de una promesa aún mayor. Cada paso sonaba como un tambor de victoria, un recordatorio de que habían sido escogidos. «No solo seréis liberados», susurró Moisés a su pueblo, «sino también seréis un pueblo con una identidad en el corazón del pacto. Recordad esta noche que en ella se cruzaron los destinos de muchas naciones. ¿No hay poder en aquel que les ha traído hasta aquí?». Mientras marchaban hacia la tierra prometida, sabía que Dios estaba preparando una revelación aún más asombrosa, una manifestación divina que haría que las generaciones futuras no olvidaran jamás. Las aguas que una vez fueron un obstáculo, ahora debían abrirse, señalando la salvación, y la historia estaba a punto de entrar en una nueva dimensión del plan soberano de Dios. ¿Qué otros misterios se desatarían en el camino hacia la plena redención del pueblo elegido? El pueblo de Israel avanzaba en una travesía que iba no solo más allá de la tierra de Egipto, sino también hacia el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés lideraba con una fe inquebrantable, consciente de que el Dios que lo llamó no solo era un libertador, sino también el arquitecto de un plan divino que sellaría la historia de su pueblo. Mientras cruzaban las vastas llanuras, un susurro divino llenó el aire. «Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Estas palabras reverberaban en el corazón de Moisés al recordar que la identidad de Israel no reposaba simplemente en su liberación, sino en su elección como portadores del nombre del Altísimo. Sin embargo, al poco tiempo, una intensa preocupación comenzó a embargarlos. No solo dejaban atrás el opresor, también se enfrentaban a lo desconocido. El horizonte que se extendía ante ellos no era un refugio prometido, era un desierto, un vasto lugar de pruebas. «¿Qué nos espera?», murmuraban algunos entre el grupo. El temor comenzaba a asomarse, desafiando la fe que los había llevado hasta ahí. Moisés, al darse cuenta de la inquietud de su pueblo, se detuvo y se volvió hacia ellos diciendo: «Bienaventurados seréis, cada paso que damos nos acerca a lo porvenir prometido. No estáis solos, el Señor ha ido delante de nosotros». Mas mientras habló, una sombra se cernió sobre su corazón, pues sabía que el faraón no permitiría que los hebreos se marcharan con facilidad. Con el paso de los días, el clamor de una multitud comenzó a surgir detrás de ellos. El faraón había cambiado de parecer y, movido por su orgullo, envió su ejército tras ellos. La tierra tembló cuando los carros de guerra se acercaron, y el pueblo sintió el aliento helado del miedo. «¿Acaso hemos salido de Egipto para encontrarnos en la muerte?», dijeron muchos, sus voces resonando con desconfianza. Pero el Señor, que siempre escucha el lamento de su pueblo, dijo a Moisés: «No temáis, pues yo os defenderé y vosotros guardaréis silencio». Era un momento de tensión palpable. La voz de Dios se alzaba entre el ruido de la desesperación y la opresión, marcando la diferencia entre la vida y la muerte. Moisés recordó las maravillas que el Altísimo había obrado y se aferró a la promesa. Llegaron al Mar Rojo, un obstáculo aparentemente insalvable. Allá, ante la inmensidad del agua, el pueblo miraba atrás y veía el ejército egipcio acercándose con presunto ímpetu. «¿Nos has traído aquí para perecer?», clamaron, con rabia y desesperación resbalando en sus corazones. La duda inyectaba veneno en las filas de los hebreos.
Sin embargo, Moisés levantó su báculo y, fortaleciendo su fe, clamó al Señor. La respuesta fue inmediata: «Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas se separarán». Con una obediencia fervorosa, Moisés actuó. Las aguas comenzaron a abrirse, formando muros a derecha e izquierda, mientras una brisa fresca emanada de la presencia divina despejaba el camino. Los israelitas, asombrados y reverentes, cruzaron en seco. Era la primera vez que el pueblo caminaba por lo que parecía ser un milagro tangible de la mano de Dios. En ese momento, comprendieron que su viaje hacia la libertad estaba lleno de pruebas, pero sostenido por la promesa de un Dios fiel. Al llegar a la otra orilla, se volvieron para ver cómo las aguas volvían a su lugar. El ejército de Egipto fue tragado por el mar, y el sonido de los caballos se extinguió en un eco de la historia. La grandeza de Dios se manifestó claramente, afectando la fe de un pueblo que había sido liberado de la opresión del pecado y la muerte. «Regocijémonos», clamó Moisés, «porque el Señor ha hecho maravillas». La música y el canto llenaron el aire. Una vez más, la fidelidad de Dios se había revelado, dejando un camino de esperanza en sus corazones. Pero en su andar, la pregunta de lo que vendría aún pesaba. Mientras se alejaban del mar y comenzaban a adentrarse en el desierto, un murmuro intrigante se alzó entre ellos. ¿Qué otras revelaciones están por venir? ¿Cómo se manifestará nuestro Dios entre nosotros en este viaje? Aquella pregunta flotaba en el aire como promesa de algo aún más espiritual y asombroso. ¿Qué milagro les aguardaba en su travesía hacia la tierra prometida? Cada paso hacia adelante traería consigo el eco de lo divino y la revelación del plan soberano de Dios, que aún estaba por desenredarse en su historia. El pueblo de Israel avanzaba en el desierto, rodeado de inmensas extensiones de arena que se perdían en el horizonte. El sol abrasante parecía desafiar su resistencia, y la sed comenzaba a apoderarse de los corazones, haciendo que algunos murmurasen sobre su destino. ¿No había agua en Egipto?, se preguntaban unos a otros, recordando los ríos que sabían con certeza que eran abundantes. Moisés, guiado por la palpable necesidad de su pueblo, buscó la dirección del Señor en un momento de angustia. Se retiró a orar y a clamar, fortaleza de su espíritu en tiempos de incertidumbre. En ese instante, el Señor le habló: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú toma la vara que tienes en tu mano y golpea la peña». Moisés escuchó y se sintió impulsado por la promesa divina. La respuesta estaba no solo en la provisión, sino en el acto de fe que debían ejercer. Marchando por el desierto, se encontraron finalmente ante una gran roca, una peña imponente en medio de la nada. Con su vara, Moisés golpeó la roca tal y como el Señor había ordenado. El sonido del golpe resonó como una proclamación de fe y obediencia. Entonces, con un estruendo que hizo eco en el silencioso desierto, fluyó agua de la peña, una corriente viviente que refrescó el cuerpo y el alma de aquellos que habían caminado con ansias y con miedo. Los israelitas, ansiosos, se apresuraron a beber, y allí, en medio de su escasez, experimentaron la generosidad de Dios. «El Señor es una fuente de agua viva», clamaron, llenos de asombro y gratitud. La providencia del Altísimo se manifestó de manera tangible, una lección de que en su viaje hacia lo desconocido jamás estarían solos ni sin el sustento de su Dios. Pero mientras la satisfacción llenaba sus corazones, el desierto aún tenía desafíos por delante. En el camino fueron atacados por los amalecitas, un pueblo que buscaba debilitar a los israelitas. Moisés, consultando con el Señor, indicó que enviara hombres valientes a pelear, mientras él se posicionaría sobre la colina con la vara de Dios en su mano.
Mientras Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía en la batalla, pero cuando su fuerza flaqueaba y la vara descendía, los amalecitas tomaban ventaja. Aarón y Hur, viendo su lucha, se apresuraron a sostener los brazos de Moisés, elevándolos con firmeza. Los hombres de Israel golpeaban con valentía, y la victoria fue otorgada a nación que confiaba en el poder de su Dios. En ese mismo día, el Señor instruyó a Moisés: «Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que yo borraré la memoria de Amalec de debajo del cielo». Una humildad profunda en el corazón acometió a Moisés, porque el pueblo no solo había recibido la protección de Dios, sino que también se les entregaba un legado de liberación y nacionalidad, consagrado por un acto de fe y unidad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el campamento con tonos rosados, el pueblo comenzó a alabar. La atmósfera se llenó de cánticos de gratitud y de promesas, pero en el corazón de Moisés había un eco de inquietud. ¿Cuántas más pruebas deberemos afrontar? ¿Cuántas maravillas aún quedan por descubrir en este camino? En su interior, supo que el Señor les traería más revelaciones y que su historia estaba entrelazada en un propósito mayor. ¿Qué otro misterio sagrado revelaría el Altísimo en su andar? Así, con fe renovada y corazones expectantes, el pueblo de Israel continuó su travesía, consciente de que cada desafío era una invitación a experimentar la gloria de su Salvador. Las preguntas persistían, y la certeza de un plan divino seguía pulsando en el corazón de Moisés y su pueblo. ¿Qué otras intervenciones sobrenaturales estaban reservadas para ellos en el camino hacia la tierra prometida? La nube de la presencia divina, guiándolos por la noche y el día, prometía aún más de lo que sus corazones habían imaginado. El misterio del plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos, un relato que apenas comenzaba a revelarse. Y así avanzaron, bajo la guía del día y la protección de la noche. El pueblo de Israel continuó su marcha por el vasto desierto. La nube que los guiaba era su símbolo de esperanza y la luminaria de fuego su consuelo en la oscuridad. Sin embargo, el corazón de Moisés se sentía inquieto, resonando con el eco de lo que aún no había sido revelado. A través de los días siguientes, el pueblo encontró un lugar llamado Refidim, donde acamparon. Allí, la sed volvió a atacar a los israelitas y comenzaron a murmurar nuevamente. ¿Por qué nos trajiste a este desierto, Moisés? ¿Para hacernos morir de sed como en Egipto? Gritaban, el temor y la desesperanza comenzando a apoderarse de ellos una vez más. Moisés, angustiado, clamó al Señor: ¿Qué haré con este pueblo? Casi están dispuestos a apedrearme. Dios le respondió con una instrucción clara: Ve delante del pueblo y lleva contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste la peña. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella, y el pueblo beberá. Así, con el corazón lleno de fe, Moisés se dirigió al lugar que el Señor le había indicado. Junto a los ancianos de Israel, se presentó ante la roca, y al hacer que el pueblo se congregara a su alrededor, levantó su vara, recordando el poder de Dios que se había manifestado antes. Al golpear la peña, el sonido del impacto resonó en el silencio del desierto, y al instante agua purificada fluyó de la roca como un torrente de vida. Los israelitas, atónitos, se acercaron y comenzaron a beber, sus corazones aliviándose en el mismo acto de la provisión divina. Dios es nuestro refugio, proclamaron, la fe renaciendo en sus pechos. Sin embargo, en el fondo de estos acontecimientos, la verdad era innegable. Las pruebas de fe no habían terminado. Al día siguiente, los amalecitas volvieron a atacar, y no solo eso, el pueblo debía enfrentar un desafío de unidad y colaboración.
Moisés volvió a consultar al Señor, quien le ordenó que estableciera líderes en cada tribu y que se prepararan para la batalla. «El Señor peleará por nosotros», dijo Moisés a su pueblo, recordándoles que su lucha no era solo contra fuerzas terrenales, sino que el cielo estaba involucrado. Confiando en la providencia de Dios, los israelitas se unieron bajo el mando de Josué, quien había sido escogido por Moisés. «La victoria es nuestra», gritaron, el eco de su fe resonando en el desierto. Mientras tanto, desde lo alto de la colina, Moisés levantaba de nuevo sus manos. En ese momento se abrió el cielo, y una voz poderosa resonó en los valles. «Este pueblo es mío, y yo soy su Dios. Yo los llevaré a la tierra que juré a sus padres». Al oír esto, la fe de Israel se avivó y lucharon con más fervor. El relato de esa batalla se hizo legendario. El pueblo de Israel no solo se levantó, sino que una vez más Dios hizo fluir su poder en medio de ellos. Cuando los amalecitas fueron derrotados y la victoria fue asegurada, una luz brillante descendió sobre el campamento, un recordatorio visible de la promesa divina. Con el pueblo fortalecido en fe, Moisés levantó un altar y lo llamó «El Señor es mi estandarte». Allí celebraron la victoria y recordaron las maravillosas obras de Dios. Pero en el silencio que siguió, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, un nuevo aire de misterio envolvió el campamento. Moisés miró hacia el horizonte, sintiendo en él una revelación por venir. «¿Cuál será el próximo paso de nuestro Dios?», pensó. El plan soberano de Dios aún no había sido desvelado en su totalidad. Lo que no sabía era que en las próximas horas un nuevo y poderoso encuentro divino cambiaría para siempre el curso de la nación. ¿Qué misterios tintearán el camino hacia la tierra prometida? ¿Y qué grandeza se revelará en la plenitud del propósito de Dios? La expectativa crecía en cada corazón, y la travesía apenas comenzaba. En la mañana del día siguiente, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, la atmósfera en el campamento de Israel estaba cargada de expectación. El eco de la victoria sobre los amalecitas aún resonaba en los corazones del pueblo, y el recuerdo de la provisión divina de agua revitalizaba sus almas. Pero Moisés, con su mirada fija en el vasto desierto, sabía que lo que estaba por venir era mayor que cualquier desafío enfrentado hasta ese momento. El Señor, fiel como siempre, había prometido manifestarse a su pueblo de manera palpable, y en este nuevo día, el Señor llamó a Moisés a obtener deliberadamente la instrucción que el pueblo necesitaba para el camino que aún les quedaba por recorrer. «Moisés», la voz resonó en su ser, «sube a mí en la montaña, y ahí te daré las tablas de piedra, la ley que dará dirección y vida». Con determinación, Moisés se preparó para el ascenso al monte Sinaí. Las vibraciones Dios habitadas de ese lugar sagrado eran bien conocidas para él, un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Mientras subía por los empinados senderos del monte, la presencia de Dios lo rodeaba. Mientras aguardaba en la cima, un espeso manto de nubes cubrió el monte, y un trueno atronador resonó en la tierra. El pueblo, a sus pies, temía lo que se avecinaba. «¿Qué está sucediendo?», murmullaban, mientras la gloria del Señor era evidente. Las centellas de relámpago cortaban el cielo y se escuchó un estruendo que hizo vibrar la tierra misma. En lo alto, el Señor habló a Moisés. «He aquí te entrego un pacto», dijo, mientras 2 tablas de piedra, grabadas con el dedo de Dios, eran entregadas a aquel siervo de confianza. Era el lenguaje de la vida, el camino de la justicia y el mandato de la esperanza. La ley, como un espejo, revelaría la naturaleza del hombre y la gloria del Creador, llevándolos a esa relación prometida. Moisés tomó las tablas con reverente temor. En su corazón, el peso de la responsabilidad lo abrumaba,
pero también la certeza de que este era un regalo celestial que traía consigo un nuevo orden. De repente, una sombra de inquietud se cernió sobre su mente. ¿Y qué pasará con este pueblo? ¿Estarán listos para este pacto? Mientras tanto, en la base de la montaña, los israelitas comenzaron a inquietarse. La presencia del Señor y la duración de la espera llevaron a la desesperación y al miedo. Algo le ha sucedido a Moisés. Tal vez el Dios de él no regresará, decían unos a otros. Así, en su confusión y desánimo, decidieron tomar el control de la situación. Con Aarón, su hermano a la cabeza, se sublevaron. «Haznos un Dios que camine delante de nosotros», ordenaron, pidiendo que moldearan un ídolo que sustituya al Dios que había liberado sus cadenas. En la desesperación, produjeron un becerro de oro, buscando llenar el vacío que creían que quedaba en su fe. Al regresar Moisés, la visión que se presentó ante él era devastadora. La luz de la gloria había sido sustituida por la oscuridad de la rebelión. Su corazón se llenó de dolor y rabia. ¿Qué ha hecho este pueblo?, clamó mientras rompía las tablas en un acto simbólico de la ruptura de la relación divina. La ira del Señor se encendió, y Moisés, entre el fervor y la compasión, intercedió por su pueblo. «Oh Señor, recuerda la promesa que hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Si destruyes a este pueblo, ¿qué dirán las naciones?», suplicó. En su intercesión, el encuentro con Dios se tornó en un momento de revelación poderosa de que la gracia siempre tiene la última palabra. La misericordia era un hilo persistente en el tapiz del pacto. El camino hacia la redención era complejo y lleno de sombras, pero la luz de la gloria divina todavía brillaba. El Señor, en su fidelidad, decidió que Israel no caería en la perdición completa. La justicia sería llevada a cabo, pero la relación sería restaurada. A través de una nueva entrega de la ley, el pueblo aprendería no solo la obediencia, sino también el amor que emana del corazón de su Dios. El futuro de Israel comenzaba a tomar forma, entrelazando el desenlace de la desobediencia con la promesa de un nuevo comienzo. La ley se entregaría nuevamente y con ella los principios que guiarían a la nación hacia su destino. ¿Cómo cambiaría esto la relación de Israel con su Creador? ¿Cuál sería el impacto de aquellos misterios sagrados en sus corazones ya desafiados? La expectativa continuaba. El plan soberano de Dios, aún no desvelado en su totalidad, estaba comenzando a tomar forma y los corazones esperaban las maravillas por venir.